Em, Buenos días a todos, profesor y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a hablar sobre las fuerzas internas en vigas, en una parte sobre el curso de mecánica aplicada, el cual va a garantizar la estabilidad y seguridad de nuestras estructuras cotidianas del día a día. Para comenzar, les vamos a tener una pequeña introducción sobre este tema que vamos a ver a continuación. Por favor, Jordi, sigue la pantalla. Para la introducción vamos a hablar sobre la mecánica aplicada, la cual es una disciplina fundamental de la ingeniería que estudia el efecto de las fuerzas sobre los cuerpos, siendo esencial para el diseño y la seguridad de las estructuras que componen nuestro entorno cotidiano. Este mismo trabajo, como lo mencioné, se enfoca en el desarrollo del estudio de las vigas y su aplicación de estructuras básicas como viviendas y mobiliario, como van a ver a continuación. Ahora pasamos con los objetivos. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Emily. Siguiendo con los objetivos, tenemos 4 principales. El primero va a ser comprender el papel que desempeñan las vigas en la estabilidad de nuestras estructuras básicas que tenemos en casa, ¿no? En el mobiliario cotidiano. El segundo va a ser reconocer cómo es que las fuerzas internas, como el momento flector y el cortante, influyen en el comportamiento de distintos elementos estructurales. El tercero va a ser relacionar los conceptos teóricos adquiridos con la mecánica aplicada mediante ejemplos observables en viviendas y muebles de uso diario. Y cuarto objetivo va a ser promover la valoración de un diseño estructural responsable y el empleo de materiales adecuados para poder garantizar una seguridad y durabilidad. Buenas noches, mi nombre es Sebastián Yopari y yo voy a seguir con lo que es la fuerza cortante. ¿Qué es la fuerza cortante? Es una fuerza interna que se desarrolla dentro de una viga o elemento estructural, surgiendo como respuesta directa a las cargas externas transversales. Su función principal es resistir el deslizamiento vertical entre las secciones antiguas de la viga. Se define como la suma algebraica de todas las fuerzas externas perpendiculares al eje longitudinal de la viga, a un lado de la sección que se está analizando. La fuerza cortante actúa de forma paralela al plano de la sección transversal e internamente representa la resistencia del material al ser cortado de manera transversal. Como importancia estructural, su correcta evaluación es crítica para el diseño, ya que los esfuerzos de corte asociados suelen ser máximos en los apoyos de las vigas. Esto determina la necesidad de refuerzos transversales para evitar una falla frágil y repentina de la estructura. Y por último, tenemos un ejemplo común. El efecto se observa de forma más clara en la unión de una viga con su columna o muro de apoyo. La carga descendente de la viga y la reacción ascendente del soporte crean un par de fuerzas opuestas muy próximas que provocan el máximo esfuerzo cortante, intentando cortar la viga en ese punto de concentración de fuerzas. Mi nombre es María Silva y les voy a hablar sobre el momento flector. El momento flector es un esfuerzo interno que aparece dentro de una viga cuando recibe una carga, que hace que la estructura se doble. Cuando esto ocurre, la parte superior de la viga se comprime y la parte inferior se estira, y esa combinación es lo que genera el momento flector. Un ejemplo sencillo es un estante con libros. Cuando ponemos peso en el centro, el estante se curva hacia abajo. Esa curvatura es el momento flector actuando. Este concepto es importante porque nos permite identificar las zonas críticas de una viga, elegir materiales adecuados y diseñar estructuras que no se deformen ni fallen bajo carga. Siguiente, por favor. Buenas tardes, profesor. Ahora voy a hablar de lo que es ejemplos en casas. Las viviendas, las vigas son elementos estructurales que se encuentran en techos, pisos y a veces dentro de paredes. Su función principal es recibir y trasladar las cargas de la casa hacia las columnas y muros, garantizando estabilidad en los techos. Las vigas de concreto armado sostienen la losa y transmiten el peso. Así las columnas en los pisos de casas o de 2 o más niveles. Las vigas soportan las losas del entrepiso y envían los esfuerzos hacia los muros portantes o columnas de nivel inferior. En algunas viviendas tradicionales también se usan vigas de madera dentro de las paredes, especialmente en zonas rurales, para resistir cargas laterales en construcciones modernas peruanas de ladrillo.
Confinadas, las vigas son esenciales porque se unen a los muros, dan rigidez y mejor comportamiento sísmico de la vivienda. Paso a mi siguiente compañero. Yes. Siguiendo, ahorita tenemos lo que son los ejemplos en los muebles. En los muebles, las vigas están presentes en los escritorios y mesas. Aquí la superficie funciona como una viga apoyada en las patas y cuando se coloca el peso en el centro, es cuando se va a generar el momento flector que va a provocar una ligera curvatura. En cambio, si la carga se ubicara en los bordes, las fuerzas cortantes se van a concentrar en las uniones y esto va a aumentar el riesgo de inestabilidad. Siguiente, por favor. Otros ejemplos también tenemos la cama, que también actúa como vigas, donde el armazón que sostiene el colchón distribuye el peso y genera momentos flectores en la parte central, mientras que los apoyos reciben fuerzas cortantes que pueden ocasionar deformaciones si el diseño o los materiales no son los adecuados. Siguiente. Ejemplos comunes de estos efectos se observan en las mesas que se hunden al colocar objetos pesados o en los escritorios que se doblan cuando reciben cargas excesivas. En estos casos se muestran cómo las fuerzas internas afectan a la resistencia de los muebles en el uso diario. Siguiente. Y bueno, en la actualidad el diseño moderno incorpora algunos refuerzos transversales y materiales más resistentes, como la madera tratada, el acero o los tableros laminados. Estas son soluciones que van a permitir una mejor distribución de los esfuerzos y poder garantizar una mayor durabilidad en los muebles que utilizamos en los hogares. Siguiente. Me paso a mi siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Marcelo Cata y en caso de los estantes y repisas, que suelen usar básicamente todos los días, van a funcionar igual que una viga. Cuando nosotros colocamos encima objetos como libros, plantas, se pueden llegar a generar fuerzas internas que eviten que la repisa no se doble ni se caiga. Bueno, un estante apoyado en los soportes va a funcionar como una viga simplemente apoyada. Aquí la parte que más sufre va a ser la parte del centro porque es donde el momento flector va a ser mayor, lo cual se nota en una repisa que empieza a caerse con el tiempo. Siguiente, por favor. Bien, en caso de repisas flotantes, al estar sujetas solamente por un lado, van a trabajar como vigas de voladizo. En este caso, el punto más crítico es la unión con la pared, ya que allí se concentra la mayor parte de la carga. Si en caso de instalación o los soportes no llegan a ser adecuados, esa repisa puede vencerse o desprenderse. Además, cuando se coloca mucho peso sobre los bordes en el estante, los soportes pueden doblarse o aflojarse debido al incremento de la fuerza cortante. Esto ocurre especialmente cuando se cargan objetos pesados en un extremo. Por último, los fabricantes utilizan los mejores sistemas de anclaje y materiales más resistentes para asegurar que los estantes y repisas sean capaces de soportar su uso diario sin perder estabilidad ni deformarse con facilidad. Bueno, ahora paso con mi compañero. Bueno, en cuanto a una representación gráfica referente a las fuerzas internas, como ya vimos que las estructuras que forman parte de nuestro entorno cotidiano, desde puentes, edificios, residencias y centros comerciales, como vimos en una casa, una mesa, un escritorio, una cama, hasta monumentos históricos, como apreciamos en la imagen, la Catedral de Lima, que se mantiene en pie gracias a principios fundamentales de la mecánica aplicada. Entre estos principios destaca el estudio de las fuerzas internas en las vigas, esenciales para resistir y transmitir las cargas hacia los cimientos. Aunque a simple vista una construcción puede parecer rígida y estática, en su interior se desarrolla un complejo equilibrio entre fuerzas cortante, momento flector, compresión, tracción y flexión, que en conjunto permiten que cada parte de la estructura cumpla su función sin fallar. En edificaciones emblemáticas, como apreciamos en la imagen, ya les dije, la Catedral de Lima, cuyo diseño incluye torres, arcos parabólicos, muros altos y techos a diferentes alturas, las vigas juegan un papel crucial. Cada una de ellas actúa como un componente que soporta, distribuye y transfiere las cargas generadas por el peso propio del edificio, las condiciones climáticas, los techos, las paredes e incluso la acción del viento y la sismicidad, característica de nuestro territorio peruano. Una vez comprendida la importancia,
¿Puede retroceder, por favor? Ya, una vez comprendida la importancia de las fuerzas internas y el rol que desempeñan las vigas dentro de la estabilidad estructural de los edificios, resulta necesario profundizar en el estudio particular de cada uno de los elementos estructurales presentes en la figura. A continuación pasaremos a analizar cada viga de manera individual, porque es fundamental conocer su comportamiento interno frente a las cargas actuantes. Esto implica determinar sus dimensiones, sección, estructura, material que lo compone como acero estructural y sobre todo las fuerzas internas que desarrollan, esfuerzo cortante, momento flector y esfuerzos axiales. A continuación pasaremos a un compañero. Justamente como mencionó nuestro compañero, ahora vamos a mencionar exactamente qué tipos de fuerzas internas y todo tipo de fuerzas que nosotros hemos visto en este ejemplo de la Catedral de Lima, que no son medidas específicamente exactas, pero son una estimación con la cual nosotros podemos trabajar, ya que escogimos especialmente la Catedral de Lima porque es un lugar muy conocido que toda la gente mínimamente en Lima ha visto solamente una vez como mínimo. Ahora vamos a pasar con el punto número A, la idealización del modelo, el cual sería un diagrama del cuerpo libre, como vimos en los dibujos con las flechas, que sería que se aísla el tramo central de la fachada que tiene una longitud de 12 metros. Los tipos de apoyos se considerarían las columnas laterales como apoyos simples, tanto el A y el B, y una carga W, que se asume una carga distribuida uniforme rectangular que representa el peso propio de los muros y el techo sobre la entrada. Retrocede, por favor. Si puedes retroceder para explicar. Acá, como podemos ver, en los ejemplos de estas fuerzas se aplicarían tanto viga 1, viga 3, viga 2, viga 4. Todas tienen este tipo de fuerza que he mencionado anteriormente, pero nos concentramos especialmente en la viga 2, la cual tenía una longitud de 12 metros y la forma que se podría especificar. Continuamos, por favor. ¿En siguiente? Ya, ahora pasamos con el diagrama de fuerzas internas. Lo dividimos en dos. Al aplicar las ecuaciones de equilibrio y corte se tienen dos comportamientos gráficos. El primero es el diagrama de fuerza cortante, DFC, el cual que muestra cómo la fuerza cortante es máxima entre los extremos, los diferentes apoyos de la columna, con un valor positivo a la izquierda y un valor negativo a la derecha, justo en el centro de la puerta, como podemos ver a los 6 metros, que la fuerza cortante es 0. Esto nos indica que las columnas son los puntos más críticos a fallar por corte. Retroceda otra vez a la imagen, por favor. Nos tenemos justamente acá, vieron que es un punto de apoyo que tenemos en la puerta, que también sería una medición, como podemos ver, de 6 metros, como lo dividimos en total 12, sería 6 por cada lado, y como hemos mencionado ahí, en la parte izquierda sería positivo y en la parte derecha sería negativo. Un ejemplo para que también puedan tenerlo en cuenta. Continuamos ya con la última parte, por favor. Y este sería el diagrama de momento flector, que sería debido a la carga distribuida, el diagrama describe una curva parabólica. ¿Cuál es el momento flector máximo? Que se encuentra exactamente en el centro de la viga de 6 metros. Que también hay una observación que es curiosa, porque la forma del diagrama, justamente del momento flector, que es una parabólica positiva, se puede asemejar a la forma del arco de la puerta que nosotros hemos visto de esta figura arquitectónica. Esto demuestra que la arquitectura antigua respondía intuitivamente a la forma como se distribuyen las fuerzas internas. Ya no lo vamos a retroceder el gráfico, pero acá tenemos un diagrama, como podrían ver, el momento flector máximo que hemos recibido a través de esta ejemplificación de la Catedral de Lima. Ahora vamos a continuar con nuestro compañero, por favor. Bueno, buenas noches, me presento. Soy Oro Espíritu y ya para llegar a la parte final de este trabajo, vamos a hablar acerca sobre las aplicaciones y la prevención de fallas. Para empezar, todo lo que nuestros compañeros han mencionado anteriormente sobre el tema de las vigas y la distribución está correctamente aplicada, pero ahora veremos de qué manera se puede prevenir ese tipo de fallas y tomar las mejores decisiones, ¿no? Bueno, la comprensión de las fuerzas internas, tanto la fuerza cortante como el momento flector, trasciende y es muy crucial en el cálculo matemático, ya que al aplicarse de una manera correcta, garantiza tanto la seguridad y la vida útil de cualquier estructura, y no solo la estructura, sino también para las personas que puedan vivir o puedan hacer sus actividades dentro de esas estructuras, como son casas, iglesias o diferentes tipos de cosas que pueda haber, ¿no? Bueno, como punto A, podemos mencionar y hablar sobre la selección adecuada de materiales. Como se sabe, en el mercado y en el mundo hay un montón de materiales sobre vigas, y esto es muy crucial, ya que la resistencia de una viga no solamente depende del tamaño, sino, como mencioné, del material que se va a utilizar.
ya que este material tiene ciertos componentes que responden a los esfuerzos internos. Por otra parte, vamos a hablar unos ejemplos de materiales que existen, que en este caso uno muy usado es el concreto armado, más que nada en la vivienda del Perú, en la gran mayoría. El concreto es excelente para soportar compresión, pero a su vez débil, antiindica la colocación de barras de acero corrugado en la zona de tracción. Usualmente generado ¿por qué? Por el momento flector. Por ello, la mecánica, lo que estamos aplicando en la vida cotidiana, dicta la colocación de barras de acero corrugado en la zona de tracción. Si uno no sabe qué es una barra de acero corrugado, simplemente es una barra que tiene como un tipo de rosca, pero externa. ¿Esto para qué? Para resistir estiramiento y evitar fracturas. Por otra parte, también se puede mencionar la madera y el metal. En el caso de la madera es para, por ejemplo, muebles en sí que pueden existir, ¿no? Y metal, pues también, hay algunos muebles que también pueden ser de metal, o inclusive unas casas prefabricadas que también son de metal. Y acá como se menciona, ¿no? En el diseño de muebles, se seleccionan maderas de alta densidad o de perfiles de acero tubulares, ya que si este material es muy flexible, un momento flector alto causará una curvatura visible, es decir, una deflexión, no una flexión, sino una deflexión, volviendo al mueble inestable o inutilizable. Y esto mi compañero mencionó hace un momento sobre el tema de unas mesas, sobre todo de madera. Cuando tú ocupas mucho peso, suelen deformarse y generar una tipo curvatura, ¿no? Y esto lo hace muy inestable. Siguiendo, vamos a hablar acerca del diseño geométrico y los refuerzos estratégicos. Aquí tenemos unas imágenes referenciales, pero vamos a hablar. El análisis de los diagramas de fuerzas internas permite a nosotros, que seremos ingenieros, y obviamente también diseñadores, o arquitectos inclusive, tomar decisiones críticas para prevenir estas fallas. ¿Y cómo? Por ejemplo, el refuerzo contra la fuerza cortante. Ya que esta fuerza cortante siempre se aplica, bueno, por teoría cerca a los apoyos, tanto uniones viga columna como pata tablero, en las vigas de concreto, especialmente en estas, se intensifica mucho el uso de estribillos. Como se menciona, son unos anillos de acero. Ya que en estas zonas se tiene que evitar que la viga sufra un tipo de desgarre o falle diagonalmente. Por otra parte, también tenemos que tener un cierto control del momento flector. Para estantes o mesas largas, en este caso muebles, ¿no? O sea, estantería, mueblería, el momento flector es, o sea, en el centro siempre va a ser muy alto. Para prevenir que se hunda, en el caso de un estante siempre se ponen cosas no en orden, sino como sea, se tiene que prevenir que se hunda, ¿no? Y el diseño estructural recomienda reducir la distancia entre los apoyos, es decir, que no sea tan extenso, sino sea más corto, ¿no? Que no haya tanta distancia entre las columnas, digamos así, las columnas. O en este caso, o bueno, palabras técnicas, luces más cortas. O aumentar el peralte, en este caso la altura, ya que al tener más altura, esto es directamente proporcional y va a hacer que haya una mejor rigidez en la estructura. Ya que una viga más alta tiene, como mencioné, una mayor inercia y resistencia a doblarse. Por otra parte, vamos a hablar sobre la prevención de accidentes en el uso diario. Desde la perspectiva del usuario, conocer estos principios va a ayudar a prevenir accidentes domésticos. Y esto se menciona mucho en unas charlas que dan siempre los trabajos sobre acerca de el uso de EPPs y también como seguridad bueno, en el trabajo, ¿no? Más que nada en el tema de construcciones, ya que aquí suelen ocurrir este tipo de accidentes. Bueno, podemos hablar acerca de la distribución de la carga. Como mencioné anteriormente, evitar concentrar pesos excesivos, y creo que lógicamente en el centro de una mesa o un mueble o una estantería, lo va a debilitar y además también va a reducir el momento flector máximo. Por otra parte, mantenimiento. En ese caso, es estar dando un tipo de visualización cada semanalmente, mensualmente. En el caso de empresas es cada medio año. ¿Para qué? Para ver que si nosotros detectamos algunos fallos, podamos a tiempo solucionarlos. Y de esta manera hacer que sea cualquier mueble, apliquemos la mecánica y de esta manera pues nos dure más y a su vez también apliquemos esas teorías fundamentales de la mecánica aplicada a la vida cotidiana. Y ahora mi compañero pasará con las conclusiones. Y ya para terminar, pasamos con las conclusiones sobre el trabajo de vigas que hemos hecho mis compañeros y yo.
Como primera tenemos que el estudio de la fuerza cortante y el momento flector garantizan la seguridad y estabilidad de las vigas y estructuras básicas, justamente como mencionó mi compañero Jordi hace poco. También tenemos que las vigas se encuentran ampliamente presentes en la vida cotidiana, cosas de ejemplos que también nuestros compañeros ya han mencionado, en distintos tipos de muebles, donde la superficie superior funciona como una viga que soporta y transmite cargas, específicamente también como por ejemplo el escritorio que estoy usando en este momento, donde tengo apoyado mi laptop, y también en el mobiliario, una carga aplicada en el centro genera un momento flector que curva la superficie, lo cual se llama hundimiento, es básico. Mientras que las cargas cercanas a los bordes intensifican las fuerzas cortantes en las uniones con las patas. Y esto básicamente sería todo nuestro trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias a todos por visualizar y gracias por estar hasta aquí y estar atentos a todo nuestro trabajo. Muchas gracias.